Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Mi nombre es Esvin Estuardo García Hernández. El día de hoy tengo el honor de presentarles la exposición del grupo número 1, el cual está conformado por mis siguientes compañeros: Erickson García, Hugo García, Byron Flores y Diego Armando. Como primer punto tenemos la explicación del motor a gasolina por el siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Erickson Alexis García Osorio. A mí me tocó la introducción de motores a gasolina. Bueno, el motor a gasolina constituye una máquina termodinámica formada por un conjunto de piezas o mecanismos fijos y móviles cuya función principal es transformar la energía química que proporciona la combustión producida por una mezcla de aire y combustible en energía mecánica o movimiento. Cuando ocurre esa transformación de energía química en mecánica, se puede realizar un trabajo útil como, por ejemplo, mover un vehículo automotor o cualquier otro mecanismo, como pudiera ser un generador de corriente eléctrica. Gracias. Como segundo punto tenemos la explicación de las partes que encontramos en un motor a gasolina, explicadas por el siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Hugo Israel García Velázquez y hoy le vengo a explicar sobre las partes del motor a gasolina. Definición de motor a gasolina. Motor de gasolina es un motor de combustión interna con encendido por chispa diseñada para funcionar con gasolina y combustibles volátiles similares. En la mayoría de los motores de gasolina, el combustible y el aire normalmente se mezclan antes de la compresión, aunque actualmente algunos motores gasolinas modernos usan un sistema de inyección directa a los cilindros. La premezcla anteriormente se realizaba en un carburador, pero ahora se realiza mediante inyección de combustible. Partes de motor o gasolina. Anillos de pistón. Estos aros son las encargadas de mantener una presión y una temperatura establece en el interior para que se pueda producir una combustión de manera adecuada. Bloque de motor. Aloja los cilindros de un motor de combustión interna, así como los soportes de apoyo del cigüeñal. Válvulas son las partes que ajustan el paso de fluidos. Las válvulas en los motores de combustión internas regulan el paso de gas o combustible líquido en los sistemas de tubería. Cárter es un elemento de suma importancia dentro del funcionamiento del motor, ya que es responsable de almacenar el aceite que permite mantener todas las partes móviles del motor lubricantes para evitar el desgaste. Volante de inercia o volante de motor. Es una pieza mecánica que almacena energía cinética y proporciona inercia en los automóviles. Pistón. Se encarga de comprimir la mezcla formada por el aire y el combustible y recibir la combustión que lo mueve hacia abajo para después transmitir dicha amplitud al cigüeñal o a través de la bicla. Árbol de legua. La función del árbol de legua es abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape de la culata, por lo que controla el llenado y vacío de los cilindros. Culata o tapa de cilindro. Se compone de muchos canales o vías de paso. Diseños conductos se utilizan para permitir que el aire y el combustible, una mezcla de fluidos vital para el funcionamiento e eficiencia del motor, llegue a la cámara de combustión, etcétera. Gracias. Como tercer punto tenemos la explicación del motor a diésel, explicado por el siguiente compañero. El motor diésel es un motor térmico de combustión interna alternativa cuyo principio de funcionamiento es la autoignición del combustible debido a altas temperaturas derivadas de la alta relación de compresión que posee, según el principio del ciclo diésel. Además, es muy eficiente en términos
termodinámicos, los mejores y más desarrollados llegan a alcanzar un valor de entre 50 y 60% de eficacia térmica, sobre todo en motores de bajas RPM y alto desplazamiento, un valor muy elevado en relación a la casi totalidad de los motores de explosión. Es uno de los motores más usados desde su creación en diversas aplicaciones. La temperatura que inicia la combustión procede de la evaluación de la temperatura que se produce en el segundo tiempo del motor, la compresión. El combustible se inyecta en la parte superior de la cámara de combustión a la gran presión desde unos orificios muy pequeños que tiene el inyector, de forma que se atomiza y se mezcla con el aire a alta temperatura entre 700 y 900 grados centígrados. Alta presión. Como resultado de la mezcla se inflama muy rápidamente. Esta combustión ocasiona que el gas contenido en la cámara se expanda, impulsando el pistón hacia afuera. Como cuarto y último punto, tenemos la explicación de las partes que encontramos en un motor a diésel, explicado por el siguiente compañero. Mi nombre es Byron Alexander Flores Panadero. En esta ocasión vengo a explicarles un poco sobre las partes del motor a diésel. Como primer pieza tenemos los pistones. Son estructuras que se mueven de arriba hacia abajo, siendo elementos fundamentales del motor. Segunda parte del motor a diésel, el cigüeñal. Son un conjunto de niveñas pequeñas, una por cada pistón. Su trabajo es convertir el movimiento lineal en un movimiento giratorio. Está ubicado sobre los cojinetes principal del bloque del motor. La siguiente pieza es la bomba de aceite. La bomba de aceite en un motor de combustible interna conduce aceite de motor a un circuito presurizado, lubricando pistones y camisa de los cilindros del motor. La culata tapa de cilindros, cabeza del motor o tapa de bloque de cilindros. Es parte superior de un motor de combustible interna que permite el cierre de las cámaras de combustión. Árbol de levas. Un árbol de levas es un mecanismo formado por un eje en el que se colocan distintas levas que pueden tener varias formas y tamaños. Válvulas. Las válvulas son elementos del motor de un vehículo que tienen la función de abrir y cerrar los conductos de admisión y escape de gases. Inyector. Un inyector es un elemento del sistema de inyección de combustible cuya función es introducir una determinada cantidad de combustible en la cámara de combustión en forma pulverizada. Con esto concluimos con nuestra explicación. De antemano le agradecemos la atención brindada. Muchas gracias. Feliz tarde.